Familia TV presenta su programa Un Café con el Pastor Leiva. Qué bonito llegar a otro jueves. ¿Sabe que desde que amanece en la mañana yo me lo paso pensando en esta hora en que vamos a estar aquí compartiendo con los hermanos? Me gusta el jueves. Sí, con todos ustedes, claro que sí. Oye, pero un poquito frío. Sí. No sí. poquito, bastante frío. Bastante frío. Y sí. mi hermanito, ahí le agradezco a mi hermanito Guerra, mira, me trajo un tecito, pero... Caliente. Está bueno ese té, ¿eh? ¿De qué será? Ajá, no sé, pero está bien rico. Entonces, dispénseme, hermanito, si empiezo a toser es porque andamos un poquito medios enfermitos, ¿verdad? Pero aquí estamos dándole toda la honra y toda la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, amén, amén. ¿verdad? Que nos permitió estar nuevamente aquí con todos ustedes. Y en esta tarde vamos a tener un testimonio tremendo. Fuerte, ¿no? De esos que nos gustan a nosotros. Sí, ¿verdad? claro. Entonces deja de hacer lo que estás haciendo, hermanito. Siéntate, agarra tu tecito, si estás ahí calientito, ¿verdad? En tu casita. Y como le estaba platicando a la esposa de nuestro invitado, ¿verdad? Que muchas veces uno ve a las personas, pero realmente no conoce, ¿verdad? Lo que han pasado, la vida que han llevado, ¿verdad? Y yo he quedado súper sorprendida, ¿verdad? De esta historia impactante, ¿verdad? Que vamos a escuchar en esta tarde. Claro que sí. Es una historia muy interesante. ¿Y qué tal si de una vez pasamos a eso? Sí, ¿ya? ¿verdad? Vamos a comenzar haciendo la pregunta primera, ¿verdad? Díganos, Pastor Lubiano. Primero le damos gracias por estar con nosotros, ¿ok? Pero ¿qué tal si usted se presenta, nos dice su nombre completo, nos dice dónde nació, ¿verdad? Y nos habla un poquito de su tierra. No queremos conocerlo, queremos conocerlo. Amén, claro que sí. Mire, pues mi nombre es Galdino Lubiano Mora. Soy originario de Huetamo, Michoacán, México. Mis padres, originarios de un ranchito pequeño donde vive 3, 4 casas. Afortunadamente yo nací allá en el cerro, en el monte, arriba en un cerro que se llama El Saus. A los 3 meses de nacido, mis padres se vinieron a vivir a Huetamo, Michoacán, y ahí fue donde yo crecí, gracias a Dios, al Señor. ¿Y cómo fue su niñez, hermano? Bueno, prácticamente mi niñez fue muy triste. Nosotros somos de una familia muy pobre, muy humilde, y probablemente eso sea parte de aquella costra, de aquel sufrimiento, de aquella amargura en nuestra vida cuando uno peormente no conoce a Jesús, porque vivimos una vida de pobreza y a muchos nos marca eso. Aquí habla, bueno, vamos a entrar a materia fuerte, ¿verdad? Aquí en esta pregunta que le vamos a hacer. Hermanito, ¿a qué edad usted comenzó a ser alcohólico? Mira, pues yo recuerdo que a la edad entre 12 y 13 años, por ver a mi familia, a mis hermanos que tomaban, recuerdo que en una ocasión yo les robé lo que le llamamos una caguama allá en mi pueblo, y yo la agarré y me la tomé, y ese fue el principio de mi alcoholismo a la edad de 12, 13 años. ¿Y cómo usted empezó a caer en el alcoholismo? Bueno, primeramente, la cuestión del alcoholismo es que yo me desahogaba desde muy joven. El alcohol fue mi aliado para todo tipo y para todo problema en mi vida. A través del alcohol, según yo, me relajaba, y pues se fue haciendo un vicio, una adicción.
y fue lo que prácticamente practiqué yo en mi vida, el alcohol, la cerveza, el alcoholismo. Wow, wow. Pero a pesar de todo eso, hermano, y esto es lo que me lleva a admirarlo, ¿verdad que sí? Me imagino un muchachito que a los 12 años, creo que usted me dijo que iba en quinto primaria, recién preparatoria, no sé cómo le llaman en diferentes lugares, y entonces desde muy pequeño usted empieza a usar alcohol, ¿verdad? Muchos muchachos abandonan la escuela después, pero usted siguió y usted sacó una carrera, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que estudió en México? ¿Dónde estudió? Díganos, pues fue prácticamente mi vida muy estropeada, pastor. Yo, eso sí, aún alcohólico y todo, me gustaba mucho la universidad, la escuela. Yo fui un alumno dentro de lo que cabe, entre pobreza y todo, pero era destacado en la escuela, me gustaba. Yo estudiaba mucho, me desvelaba y me gustó y logré terminar la carrera de ingeniero civil. Pero fue muy triste, muy doloroso cómo fue que logré ese plan y ese propósito, porque incluso ya tenía a mi esposa y a mis hijos cuando terminamos la carrera. Tremendo, ¿eh? Sí, pobre, borracho, con esposa e hijos, pero salió adelante. Salió adelante. ¿A qué edad se casó, hermano? Nos casamos, mi esposa tenía 18 años, todavía no los cumplía, y yo tenía 21. 21. Todavía no los cumplía, estábamos muy jóvenes. Eso fue saliendo de la preparatoria. Por esa razón fue que cuando yo seguí en el camino del estudio, pues ya iba cargando con mi esposa y con mis hijos. Ya nos casamos muy jovencitos. Muy jovencitos, sí. ¿Y cuántos hijos tienen? Ahorita, gracias a Dios, tenemos 3 hijos. Uno de 28 años, mi hija Selene entre 22 y 23 años, y el más pequeño se llama Jairo, que está en 16 años. ¿Y cómo hacía usted, hermano? Perdón que no tenía esta pregunta yo anotada, pero me llamó la atención. ¿Cómo hacía usted para mantener su hogar y al mismo tiempo estudiar? Yo sé que es caro estudiar en la universidad. ¿Cómo se las arreglaba? ¿En qué trabajaba, hermano? Mire, pastor, la situación de nuestra vida ha sido marcada y es doloroso decirlo, pero cuando yo estaba haciendo los últimos años de la carrera en México, Distrito Federal, yo recuerdo que lo que yo ganaba, los sueldos allá son muy mínimos, y lo que yo ganaba prácticamente no me alcanzaba para nada. Yo le atribuyo esto a la misericordia de nuestro Dios, porque yo me acuerdo que yo me salía de mi casa sin dinero y me iba a estudiar sin dinero y regresaba a mi casa sin dinero, porque yo practicaba mucho que pedía. Yo pedía, porque como la Ciudad de México se mueve uno en el metro, entonces prácticamente los pases, los boletos para viajar en el metro costaban $1. Entonces era fácil pedir un boleto porque cualquiera te lo regala. Entonces yo viajaba así, con un peso yo viajaba en todo lo que era el metro, porque te transbordabas y no tenías que pagar otro boleto. Entonces, pero aún así, pastor, yo recuerdo en una ocasión que yo me aventé a las vías del metro con el deseo de que me matara, de suicidarme. Pero un policía fue y me sacó de ahí. Wow. ¿Cómo fue eso? ¿Por la pobreza? Por la pobreza, sí. Okay. Usted llegó a Estados Unidos en el año 2000, creo que fue, ¿no? Sí, en el año 2000. ¿Se vino solo o con su esposa? Bueno, primeramente, eso ya fue ahora en el año 2000. Primeramente me vine y estuve un mes aquí, solo, y me regresé y me traje a mi esposa y a mis hijos. Ve que va a hacerle una pregunta que le hice al hermano Gamboa el otro día jugando. ¿Usted ya sabía nadar o aprendió a nadar allí? Aprendimos ahí. Sí. Ahora, usted, hermanito, llega aquí a los Estados Unidos, usted era un hombre con familia, tenía una carrera universitaria, pero ¿en qué comenzó a trabajar aquí? Bueno, eso es lo bueno. Mire, cuando empecé yo, que llegué, primeramente no trabajé, no busqué trabajo,
porque yo me infiltré o me metí con gente que se dedicaba a la mafia, gente que se dedicaba a vivir una vida de malandrín, como decimos aquí nosotros, y me empecé a acomodar con ellos y prácticamente había suficiente dinero, había camioneta, había dinero así en efectivo y comodidades, bailes, fiestas. Y participaba en nuestra vida delictiva, participó mucho la droga, alcohol, mujeres, clubs, y prácticamente yo no busqué trabajo normal, sino que pues me acerqué a la comodidad de lo que es una vida de mafioso. Okay. Wow. O sea, es una vida peligrosa eso también, ¿eh? Y usted vivía en todo eso. Ahora, hermano, ¿a qué se dedicaba esta mafia? Porque hay muchas mafias diferentes, ¿verdad? Que se dedican a diferentes cosas. ¿Qué es lo que hacían ellos más? Lo fuerte de esta organización donde yo me acerqué, lo fuerte de ellos era el traer personas de México a Estados Unidos. Eso era su base, su fundamento. Y ya de ahí se derivaba pues venta y compra de droga, tanto como de una como de la otra. Y en todo eso pues yo participaba, de tal manera que ahí es donde yo agarraba dinero fácil. Okay. Ahora, hermano, ¿dónde vendía usted la droga? Pues hay muchos lugares, hablando aquí en el área que a mí me tocó vivir, lo que fue el área de Houston. Nosotros nos movíamos lo que es aquí Houston, Magnolia, diferentes áreas aquí que uno pues conoce a sus receptores y distribuidores, y eso era donde nos movíamos. Aparentemente no era en grandes cantidades, pero como quiera es un delito igual. Claro que sí. Claro. Ahora, hermano, usted al principio, ¿verdad?, no la usaba la droga. Usted no la usaba, pero usted comenzó a usarla. ¿Cómo fue que comenzó a usarla? ¿Qué fue lo que pasó? Es ahí donde el hombre falla, ¿verdad? Porque yo la conocía, incluso yo decía, yo la conozco y la manejo y la vendo, pero no la uso. Pero llega el momento en que tanto dice, como decimos nosotros en nuestro pueblo, tanto va el cántaro al agua hasta que lo quiebras. Y en una ocasión, pues yo opté por andar vendiendo por pequeñas porciones en las cantinas o en los clubes. Y dentro de todo, como yo era un hombre alcohólico, para mí pues estar tomando cerveza era algo normal, como comer. Entonces me acuerdo que me metí a un club y como todo clásico mexicano, pues agarré una mujer, una dama, y la senté a un lado de mí, y esa mujer usaba droga, y pues como yo traía, le empecé a dar, y al último terminó ella también induciéndome a usar, y ahí fue donde yo empecé a usar droga, como a los 3 o 4 meses de que ya me había traído a mi esposa y a mis hijos aquí conmigo. Wow, wow. ¿Qué droga era la que usted vendía, hermano? Pues vendíamos marihuana y vendíamos cocaína. También cocaína. En unas ocasiones había negocios con heroína también. En este tiempo, ¿verdad? Claro, las personas se visten, o sea, a como lo que andan haciendo, ¿no? ¿Cómo se vestía usted? No me lo imagino, ¿verdad? O sea, ahorita vemos al pastor, ¿verdad? Bien arregladito, su trajecito. Dijo, imagínate un arbolito de Navidad y a lo mejor algo así. Bueno, pues el hombre en ese ambiente lo que busca es todos los comerciales que nos ponen en la televisión, las botas vaqueras. Yo utilizaba botas de pitón, que le llaman. Las mandaba a hacer especialmente botas color vino, pero de piel de víbora, de cascabel, originales. Usaba mezclilla, zapatos de mezclilla, pantalón de mezclilla y camisa de mezclilla, y el cinturón piteado. Nos gustaba usar armas. Todo el tiempo traía yo en mi carro, traía en mi camioneta, traía pistola con 2 cargadores. Todo el tiempo andaba yo armado y alcoholizado. Ya después que usaba droga, pues también drogado. Todo el tiempo andaba high, decíamos, como decimos. Sí. ¿A usted le gustaba traer algo en la cintura? Algo que siempre le acompañaba, ¿no? ¿Qué era esto?
Pues la pistola. La siempre pistola. usaba pistola. Era su fiel compañera, ¿eh? Era mi fiel compañera, todo porque, pastor, pero esas consecuencias de lo que uno vive como niño, porque yo tuve mis tíos por parte de mi mamá, ellos tuvieron muchas rivalidades, muchas cuestiones, fueron muy famosos porque se mataban entre familias. Uf. Ellos se apellidan los Moras, la familia Los Moras, y pues como yo soy Mora por parte de mi mamá, y yo miraba que mis tíos usaban sus armas, entonces yo también quería ser Mora y quería traer mi alma, También. mi arma, entonces es consecuencia de eso. Sí, es que lo que ven en la familia y regularmente lo ven, pues está bien, ¿verdad? Si la familia lo está usando. Dice el hermano que en cierta ocasión estaban sus hermanos tomando, bueno, nos contó recién, ¿no? Y que se les quedó una caguama por ahí, como él los veía, entonces Sí. él también se Claro, la tomó, ¿no? Y así claro. empezó. Y es increíble, pero el alcohol a veces es la puerta, ¿no es cierto?, por donde uno entra a caer por el resbalín hacia el mismo infierno, ¿no? Claro que sí. Sí. ¿Estuvo usted alguna vez involucrado, hermano, en algún baleo? ¿En balazos? ¿Balazos? Este, ¿Tiroteo? En muchas ocasiones me tocó sacar la pistola y señalar a alguien así como para detener un intento de disparar, porque también nosotros corrimos muchos riesgos de que la gente nos apuntaba, sacaban su arma y nos amenazaban. Entonces nosotros en ese momento, pastores, en vez de correr o de irnos, pues también contestábamos de la misma manera, y lo que hacíamos es que nos poníamos en guardia con el carro o de alguna manera, pero sí sacábamos el arma, y no importaba ni el hora, ni en dónde, ni nada. Y yo recuerdo que yo me vi en varias ocasiones con la pistola en la mano a punto de disparar para matarnos entre uno y otro. Pero nunca disparamos, nunca le pegué a nadie, nunca me agredieron también, gracias al Señor. Era puro verbo, pero así es como se empieza, ¿verdad? Y eso es un milagro, hermano, le voy a decir. Si usted le está apuntando a alguien, usted a lo mejor puede haber estado con alcohol, tal vez con droga, el otro también a lo mejor que lo está apuntando a usted, y ninguno de los dos se dispara, es un milagro. Yo he conocido casos de amigos, y estoy hablando de gente que yo conocí, que la mamá en una casa, por ejemplo, tenía una pistola y la tenía escondida debajo de la carpeta, ¿no?, del piso, y ella salió, se fue un día, y cuando regresó, uno de sus hijos sin querer se puso a jugar con la pistola y mató al otro, ¿no? O sea, por accidente. Por accidente. Y en un caso así, cuando estás con los nervios, cuando estás con alcohol, cuando estás con droga, cuando estás asustado, ¿no?, es fácil que se le dispare a uno. Es un milagro, ¿verdad? Sí, amén. Es un milagro, claro que sí. No, y como dice el hermano, ¿verdad? En cualquier lugar, o sea, no importaba dónde, porque bien decías, bueno, pues estaban en la cantina, ¿verdad? Pero dice el hermano, no importaba dónde, o sea, en cualquier lugar podía haber sido, Claro. ¿verdad? Porque cuando anda drogado, ¿verdad, hermano? O sea, a la persona pues no le interesa quién está alrededor, ¿verdad? Cualquier persona, no importa. Ahora el hermano no dijo, pero a mí me dijo que le gustaba usar cadenas y todo eso, ¿verdad? Sí. Por eso dije que parecía arbolito de Navidad, ¿no? Jugando. Ahora, hermanito, usted me dijo a mí conversando, que su esposa tenía más fuerza que un tractor. ¿Sí se acuerda, no? ¿Por qué me dijo eso, hermano? Hermano, porque yo creo que mi esposa fue el lazo, fue el anzuelo que nuestro Padre Celestial que está en el cielo utilizó para rescatarnos de aquella vida perdida que teníamos, aquella vida destructora en la cual nos encontramos. Por esa razón yo le atribuyo a ella esa fuerza, ese poder, porque tuvo el poder y la fuerza de salir de aquel hoyo donde yo, con los demonios de Satanás, la teníamos a ella hostigando, y llegó el momento en que Dios le dio ese poder que hasta ahorita ella mantiene, gracias a Dios por ella. Amén. Pienso que ella muchas veces quiso agarrar un palo y darle de palo, ¿verdad, hermano? Sí, la verdad yo creo que sí, pastor. Pues una ocasión estuvo a punto de matarme, porque yo la estaba hostigando y ella estaba haciendo algo en la cocina con un cuchillo.
y yo la estaba hostigando, pero no hostigando así normalmente, era algo fuerte lo que yo hacía. Yo traía unos demonios de destrucción tremendos, y ella estuvo, así quedó el cuchillo de aquí de mi pecho, con unas 3 o 4 pulgadas, de que ella me ensartara ese puñal y prácticamente me hubiera matado. A propósito de eso, hermano, usted me dice que a veces usted se iba al trabajo de su esposa tempranito y se quedaba frente a la oficina de ella tomando caguamas, ¿no es cierto? Sí. Hasta que se iba ella. ¿Por qué lo hacía? Hasta que salía, ¿verdad? Hasta que salía, sí, Sí. porque mire, pastor, yo ahora que reconozco que Jesucristo es nuestro Salvador, ahora que yo conozco al Señor, me doy cuenta que en realidad nuestra vida está manipulada por demonios, y yo lo que tenía en mi corazón, en mi mente, en mi sangre, era un celo, pastor, un celo o un corazón tal vez lleno de amargura, un corazón lleno de rencor, un corazón enfermo. Porque yo recuerdo que me salía de mi trabajo a las 10 o 9 de la mañana y me iba y yo me parqueaba enfrente de la puerta de la compañía donde mi esposa trabajaba. Y yo estaba tan enfermo, pastor, tan enfermo de un celo enfermizo, que yo no me daba la oportunidad ni siquiera a parpadear, porque yo sentía que cuando parpadeaba mi esposa se escapaba con un hombre. Y ahí me tenía el diablo atado, ahí estaba desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde que ella salía de trabajar, tomando. Imagínense qué tormento. Qué cosa, hermano. Entonces su esposa tuvo que soportar abuso, hubo violencia también, hermano. Sí, claro, yo la golpeaba ¿Amenazas? mucho, sí. ¿Amenazas también? Todo, yo la golpeaba, yo le dejaba la cara, los ojos morados a mi esposa de golpes, le pegaba yo como si yo me peleara con un hombre con la mano apuñada. En una Le ocasión, voy a decir, hermano, que cuando lo miro a usted y cuando hemos estado acá, uno nunca se imagina que el hermano haya pasado una vida así. No. ¿Verdad que sí? ¿No? Pero qué increíble cuando uno ha pasado por esas cosas, ¿no? Me dice que alguna vez hasta la amenazó con la pistola, ¿verdad, hermano? sí, yo recuerdo esos tiempos de tormento que vivíamos. A mí me placía en mi corazón enfermo, me placía mirar cómo mi esposa se angustiaba, a tal grado que yo la angustiaba tanto que ella tendía a colapsarse, de que no soportaba la angustia, el tormento que yo le daba. Y en una ocasión se puso ella de rodillas y yo parado le ponía la pistola así en la cabeza, y ella se angustiaba, así le hacía. Ahora yo entiendo lo que es una angustia, entiendo lo que es un abuso verbal, entiendo lo que es una posesión demoníaca, yo considero, porque pues yo no distinguía eso, porque no sabía lo que regía en la vida de nosotros espiritualmente hablando. Es algo tremendo, ¿eh? Porque ahora, bueno, hablando con la hermana, ¿verdad? Tenemos que traer la hermana sí, al programa. sí, tenemos que traerla, ¿verdad? Para entrevistarla a ella. Es una historia... Y yo creo, hermano, que a usted le duele contar todo esto, ¿no es cierto? Claro. Pero esto puede servir para que algunas personas, ¿verdad?, que están allá afuera, entiendan el error horrible que están haciendo, ¿no? Claro. Porque hay una pregunta que tú le vas a hacer ahora al hermano que es muy importante en este caso. Bastante importante. ¿Qué hacían los niños, hermano, cuando usted llegaba a la casa? Claro que sí, pastor, yo les quiero confesar que fue algo tremendo, lo digo con mi corazón. Yo me arrepiento de la actitud, de la vida que llevamos. Es pura destrucción. Entonces, mis hijos lo que hacían cuando me miraban llegar es que ellos se escondían, corrían cada quien a su recámara, corrían cada quien a su cuarto, y ahora sí, como dicen, dejaban a mi esposa soportar el monstruo que yo traía. Mi esposa soportaba el demonio que yo traía en contra de ella, porque lo único que yo miraba en mi esposa era pura maldad, puro enojo, puro celo. Ella no sabía lo que era amor. Bueno, ya estamos de regreso con una historia tremenda, ¿no? Tremenda, con un testimonio
muy fuerte, ¿verdad? Que a veces, hablando ahorita con el hermano, ¿verdad? No quiere uno recordar aquellos tiempos o lo que uno, ¿verdad? Puede uno decir, bueno, ¿cómo pude yo hacer algo así, ¿verdad? Claro. Pero, como estabas diciendo tú, ¿verdad? En esos momentos que es bueno hablar, ¿verdad? Decir, porque dentro de todo se puede dar cuenta la gente de lo que el Señor ha hecho, Amén, ¿verdad? La amén. transformación tremenda que ha hecho una persona, claro. ¿verdad? Lo que Claro que era sí. antes a lo A lo que es ahora. Claro, que claro. sí. Claro. Y eso lo hemos visto, ¿eh? Eso lo conocemos al hermano ahora. Ajá, sí. Ujú. ¿Cree usted, hermano, que sus hijos, porque estábamos hablando de los muchachos, ¿verdad? Es algo muy importante cuando Y voy a estás decirles viviendo. algo, yo veo al hermano muy Sí. muy afectado, pero él Claro. me dijo que le preguntáramos nomás. Sí, estábamos hablando acerca de los niños, ¿verdad? De lo que una situación así, la violencia doméstica, lo que puede afectar a los niños, ¿verdad? Sí. Muchas veces, como estaba diciendo la hermana, la pareja está tan involucrada en lo que está pasando, ¿verdad? Que no se da cuenta uno de que los niños también están siendo afectados y mucho más de lo que cree uno, ¿verdad? Desgraciadamente la mayor parte del tiempo así es. Y le voy a hacer una pregunta, hermanito, yo creo que esas preguntas son dolorosas, ¿verdad? Para uno porque nuevamente, ¿verdad? Estamos hablando de que cómo pude yo hacer algo así. Y los niños, como estaba diciendo el hermano, se escondían, ¿verdad? Cuando él llegaba todos corrían, ¿verdad? Se escondían a sus cuartos o en algún lugarcito para esconderse. ¿Cree usted que sus hijos lo querían, hermano, lo amaban en este tiempo cuando usted estaba pasando por esto? Prácticamente a consecuencia de la vida que nosotros llevábamos, mis hijos me odiaron. Fui dañando sus corazones, tanto como el corazón de mi esposa, como el corazón de mis 3 hijos, los dañé. Y ahora que nosotros conocimos a Jesús, ahora que Cristo transformó mi vida, a mí como padre me era imposible volver a conquistarlos. Yo tuve que pasar por pruebas muy difíciles, aún conociendo a Jesucristo, y no podía conquistar el corazón de mis hijos, porque ellos mismos me decían, papá, ¿cómo te voy a querer si tú has dañado mi corazón? O sea que en realidad era difícil, fue difícil. Y de esa manera yo tuve más que acercarme a Cristo. Fue mi esposa y mis hijos los que me llevaron a buscar la mano y la gracia de Jesús. Amén, amén. Porque en realidad yo les había dañado su corazón. Ellos me declararon con su boca y me dijeron, los 3, Brian, Selena y Jairo, en su momento me decían, papá, tú para mí no eres un orgullo, dice, tú en vez de ser mi orgullo me das vergüenza. Entonces eso me lo dijo mi hijo grande. Selena me decía, papá, yo te odio y no puedo yo vivir contigo, tú eres un monstruo. Y mi hijo, el más pequeño, de la manera en que me lo expresaba, era que me decía que cómo iba a ser él un buen hijo si yo nunca fui un buen papá. Entonces, eso a mí me daba una enseñanza de que tenía que acercarme a Cristo, que conocer a Jesús y que clamarle por lo que yo más quería, que eran ellos. Amén. Amén. En ese entonces, usted tenía un amigo de bandidaje, ¿verdad? Que Sí, había sí. estado con usted. Él se había ido a vivir a Nueva York y habían pasado 3 años sin verlo. Pero un día él regresó. Y regresó a Houston solamente para hablar con usted. Sí, sí. ¿No? ¿Por qué? Él era mi amigo de alcoholismo, de drogas, de parrandas, de una mala vida, y también
tuvo problemas con su esposa y se fueron a Nueva York. Allá en Nueva York él cayó a la cárcel y ahí en la cárcel conoció a Jesús. Y como éramos tan amigos como hermanos, él vino a buscarme, se tomó el tiempo, yo creo que Dios lo envió a buscarme y me declaró y me dijo, mire, yo vengo porque Dios me ha mandado. Amén. Cristo me ha mandado a hablarte. Yo recuerdo que el día que él estaba hablándome de nuestro Señor, yo estaba tomando, como siempre, y estaba incluso usando droga en ese momento. En el momento que él me estaba predicando, en ese momento yo estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y le dije, ahí fue donde yo ahora reconozco que fue cuando el Espíritu Santo tocó mi vida, porque yo le dije, mira hermano, ya no me platiques más de eso, déjame estar tranquilo con lo que estoy haciendo. Y sentí que toda mi piel se me puso chinita y sentí que los pelos de mi cabeza se paraban. Y ahora yo me doy cuenta que era el Espíritu Santo hablando. Ok, hermano. Ahora, me dice que ese amigo suyo había conocido a Jesús en la cárcel, ¿Sí? ¿no es cierto? Y él había tenido un encuentro con el Señor en la cárcel. ¿Cómo fue eso? ¿Él le contó alguna vez a algún predicador, alguna persona convertida allá adentro? ¿Qué fue? Él me comentó que por haber golpeado a su esposa, él paró en la cárcel y en la cárcel él pasó por un proceso difícil. Él es de El Salvador y estuvo en el proceso de deportación, de ser deportado, aún teniendo él su estatus de inmigración en orden, pero estaba a punto de haber sido deportado por eso. Pero hubo pastores que llegaron a predicar el evangelio ahí en la cárcel y a través de eso él fue salvo. Y cuando salió siguió ahorita ya está ministrando en el camino del Señor. Amén. Amén. Yo tengo una pregunta, hermano. Ahorita que estaba usted hablando acerca de que usted estaba usando cuando este amigo le estaba hablando de Jesús. Y en ese momento, o sea, mientras que usted estaba usando, estaba consumiendo la droga, usted en ese momento sintió eso que dice que se le enchiló su cuero Sí. En ese momento. En ese momento, exactamente en ese momento, era como el Espíritu Santo diciéndome, ya no hagas eso, porque él me estaba hablando del evangelio y yo estaba haciendo lo que estaba La haciendo. droga. Y la cerveza y el polvo allá a un lado. Y él hablándome del evangelio y yo drogándome. Wow. El hermano me contó que su amigo lo llama, ¿no? Después de 3 años, que llegaba de Nueva York, le dice, quiero hablar contigo. Se ponen de acuerdo de juntarse en un lugar. Y el hermano en el camino fue, compró sus 6, ¿no? Bueno, no sé si fue 6 nomás, ¿verdad? Y compró también algo de cocaína o algo así, dice el hermano, droga, ¿no es cierto? Sí. Y la llevó para juntarse con su amigo, para compartir con él, según él, ¿no? Para compartir. Al final parece que lo usó solo él, el hermano, todo, ¿no? Pero a mí lo que me atrajo, bueno, en lo que me atrajo mucho, ¿verdad? Es de que uno a veces piensa que uno, si le hablas a una persona que está tomada, a un borracho, a una persona que no escuchan. O sea, que su mente está completamente, pero el hermano está hablando de que mientras él estaba consumiendo, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo llegó, Amén. ¿verdad? Lo estremeció, ¿verdad? Y No, el hermano me cuenta que temblaba también, no lo dijo ahora, pero él temblaba también. exacto, Sí. bueno, ahí está el poder del Señor, ¿no? De que no importa en qué situación, ¿verdad? Aquella persona esté, porque muchas veces nos hacemos nos retrasamos, ¿verdad? No, ¿cómo se dice? De no hablarle a una persona, ¿verdad? Porque no, pues anda borracho, ¿cómo le voy a hablar ahorita? ¿Cómo le voy a decir? ¿Verdad? Pero aquí el hermano nos está diciendo que mientras que él estaba haciendo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo llamó, ¿verdad? Lo llamó. No, y otra cosa más, quizás el que le estaba hablando no se daba cuenta de que al hermano le estaba llegando el mensaje. Exactamente. ¿No es cierto? Pero la palabra es como una espada que penetra hasta lo más profundo, ¿no? Sí, claro que sí. Qué lindo, qué lindo. Yo me acuerdo nunca se me va a olvidar, ¿verdad? Esta vez que
no sé si tú te recuerdas, en una iglesia fuimos y llegó un señor en una silla de ruedas y venía bien borracho ese hermano, bueno, no era hermano, ¿verdad? Pero era un hombre. Y él pasó por en medio del corredor, ¿verdad? Había unos cantos, estaba alabando al Señor. Y él ahí entre lo que él yo creo que sabía acerca de alabanza, él levantaba sus manos y estaba alabando al Señor. Y yo me acuerdo que decía yo, mira, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? A pesar de que esa persona estaba borracha o como anduviera, él estaba ahí y tratando, ¿verdad?, de alabar al Señor. Cuando de repente llegaron unos hermanos y lo sacaron para afuera inmediatamente. ¿Por qué? Porque venía borracho. Pero fue un error tan grande, me dio tanto tristeza, se me salieron las lágrimas, dije, ¿cómo pueden hacer eso? Déjenlo, ¿verdad? Déjenlo, porque el Señor lo ha traído por una razón, ¿verdad? En ese momento el Señor quería hablarle, ¿verdad? Entonces es una lección muy grande que nos está compartiendo el hermano aquí, ¿verdad? De que tú tienes que hacer tu parte, no importa cómo está la persona, ¿verdad? Uno tiene solamente que llevar aquella palabra, ¿verdad?, que el Señor ha puesto en tu corazón para que tú se las des a aquella persona. Amén. ¿Dónde nos quedamos? Bueno, hermano, su amigo le hizo una pregunta que lo ayudó a usted a recapacitar. Sí. ¿Qué le preguntó el hermano? Sí me preguntó porque me dice él con una voz tan dulce, con una voz tan armoniosa, me dice, ¿y cómo le ha ido? Dice. Le digo, y me ha ido bien, con aquella vanidad, con la que siempre trayendo en el mundo, me ha ido bien. Le digo, ya me aumentaron, gano tanto por semana. Yo ganaba como $1,000 por semana, asalariado. Wow. Y le digo, me ha ido muy bien, mira, estoy en orden, todo está bien. Y me dice, oiga, dice, pero si a usted Dios lo ama sin conocerlo, ahora si tú conocieras a Dios, dice, ¿cómo te amaría más Dios? Si ahorita que tú no conoces a Cristo, dice, te va bien, Dios te tiene bien, ¿cómo te tendrá cuando tú conozcas a Jesús? Esa fue de la manera que yo no reflexioné realmente en ese momento, pero después me di cuenta lo que él me quería decir. Amén. Ajá. Y en todo ese tiempo el hermano tenía la piel chinita, los pelos parados, estaba temblando. El Señor lo estaba hablando, hermano. Sí, era Dios hablando. Amén, amén. Qué lindo, qué amén, lindo. amén. Dios, siempre Dios ya tiene todo preparado, ¿eh? O sea, siempre tiene un propósito para todo lo que estamos pasando, ¿verdad? Sí. ¿Quién vino desde Los Ángeles, California, 8 días después de que lo visitara su amigo, hermano? ¿Perdón? ¿Quién vino de California? De California, sí. Correcto. Vino la hermana de mi esposa, la vino a visitar. Y yo quiero hacer un paréntesis ahí. Ahora que yo estudio un poco la Biblia y que me doy cuenta que Dios, antes de destruir una nación o algo, mandaba un profeta a decirle, mira, va a pasar esto. Y yo considero que así me pasó ahí, que Dios mandó a este hermano a que me advirtiera, me avisara que venían turbulencias, que venían problemas. Y exactamente, como estaba diciendo usted, pastora, Dios todo lo tiene planeado, Dios todo lo tiene planificado, porque a los 8 días de que mi hermano me estaba hablando de Jesús, de que él me dijo, Dios me envió, así me dijo, Dios me envió a hablar contigo para que fueras salvo. Y a mí se me hizo como algo fantasioso, dije, pues ¿cómo que para que sea salvo? Y realmente esa fue la palabra profética que él me dijo, que Dios lo había enviado para que yo fuera salvo. Y dije, bueno, pues tanto me ama Dios, yo me sentí como muy privilegiado, pero no lo entendía espiritualmente. Y a los 8 días que él me dijo eso, vino una hermana de mi esposa de Los Ángeles. Incluso yo y mi esposa habíamos quedado que yo no iba a tomar
me iba a portar como un niño bueno, porque le estábamos ocultando al mundo cómo vivíamos. Prácticamente nosotros vivíamos como perros y gatos, como dicen, puro pleito, puro desorden, una vida desordenada. Y queríamos seguir ocultando eso y le dije a mi esposa, entonces yo no voy a tomar en este mes que ella esté aquí. Pero no tardó ni 8 días ella en la casa cuando se regresaron. ¿Por qué? Por la razón de que yo seguí, no me aguanté ni siquiera 2 días, seguí tomando y haciendo lo que hacía en drogas. Y cuando llegué a la casa yo volví a tratar mal a mi esposa delante de mi cuñada y ella fue la que llamó a la policía, me hizo bien mi teatrito como era, me puso en mi lugar. A mi esposa y a mis hijos ya no los dejó que me contestaran y llegó la policía y se salieron de la casa y se fueron a la casa de mi hijo. O sea que la cosa fue, pastor, rápido. No hubo momento para escapármele. O una de dos, me perdía, o una de dos, era salvo. No había. Okay. No había, ya no hubo tiempo para escoger ni para andar con cositas. Eso fue rápido. Su esposa se fue de la casa. Se fue de la casa, ante mi hijo, y a los 8 días se fue para California. Y ella estuvo mucho tiempo afuera. ¿Y qué estaban haciendo ustedes cuando ella se fue? Pues yo la verdad, pastor, ni me di cuenta cuando se fue porque tanto mi esposa como mi hijo el mayor me conocían, que yo era capaz de atravesarme como fuera, tenía armas, tenía una camioneta en que moverme, yo era una persona muy astuta, todo el tiempo bloqueaba las salidas de mi esposa. Entonces ellos, conociendo mi comportamiento, se quedaron calladitos y ya cuando me di cuenta ya estaba ella en California. Y yo decía, ahí está, al rato viene, ahí está, al rato viene. Hasta que pasaron 8 días, mi hijo me habló que quería hablar conmigo y fue a la casa y me dijo, papá, siento mucho lo que ha pasado, pero mi mamá está en California. Hace tantos días que se fue y ya está allá. Ahora, fíjate, yo le pregunté esto, hermano, porque en la olla había algo. Sí. Y también había algo en la mesa. ¿Qué es lo que había en la olla y qué es lo que había en la mesa? Como era a fin de año, nosotros habíamos mandado cocinar una cabeza de res. Y en ese tiempo precisamente fueron los problemas que mi esposa salió corriendo de la casa, mi cuñada, mis hijos, y se quedó la olla con la carne de la cabeza ahí, y los platos se quedaron servidos, y así pasaron 4 meses y la olla ahí. Y la cabeza también ahí. Sí, todo se apestó, la carne se gusanó, la casa olía bien feo. Pero como yo pasé por ese trance de que mi esposa se fue, realmente yo no olía y yo no miraba. Yo nada más miraba blanco y negro. Y no tenía sabor ni tenía sentido mi vida. Ajá. Y ahora, cuando se quedó solo, hermano, descubrió el verdadero precio de los vicios, de la mala vida, ¿verdad? Sí, cuando me quedé solo, llegó el momento en que yo creo que los demonios de Satanás me acosaban y me decían, ya ves, no vales nada, tu esposa se fue, tus hijos se fueron, tú eres una basura. Y prácticamente yo era una basura. En pocas palabras, era una basura. Entonces me acuerdo que yo ya no podía más, y agarré la pistola y me la puse aquí en la cabeza. Y en ese momento le marqué a mi amigo, al cristiano, el que había venido de Nueva York. Y yo tenía la pistola en la cabeza y le estaba marcando a él que quería que fuera testigo de que yo me iba a dar un balazo. Y le dije, pues yo me voy a matar porque ya no aguanto más. Entonces él muy inteligentemente se subió a su carro y me venía hablando por teléfono. Me decía, oye, pero ¿sabes qué? Que espérate, que mira esto, así. Pero él se vino desde Pearland hasta aquí, hasta la South Postoc y el 8 por donde yo vivo. Wow. Se vino rápido. Cuando yo lo vi, ya iba entrando él allá a la casa. Y me dijo, no lo hagas, que mira, así. Y ya fue él que me quitó la pistola. Y me volvió a hablar del Evangelio de Jesús. Wow. Fíjate cómo es el enemigo, ¿eh? O sea, como dice el hermano, que primero te lleva a hacer las cosas
y luego te está acusando, te está diciendo, no sirves para nada, ¿verdad? Ya lo último, quítate la vida. Matarme. Claro que sí. Quítate la vida. La Biblia dice que el diablo vino a robar, a destruir y a matar, ¿no? Y eso es verdad. Ahora, hermano, usted al final accedió a ir a la iglesia con su amigo. ¿Cómo llegó a la iglesia la primera vez? Sí, exactamente ese día que yo pensaba suicidarme, era un domingo, y como él llegó y me dice, mira, dice, la mera verdad, lo único que yo puedo hacer por ti, dice, es llevarte a la iglesia, es presentarte a Cristo, dice, porque solamente Jesús va a transformar tu vida. Amén. Entonces yo no sabía con qué eso comía eso, ni qué cosa era Jesús, ni qué cosa era la Biblia. Yo lo que sabía era lo que les he platicado. Entonces le dije, no puedo creer que teniendo tantos problemas, le digo, tú lo que haces es invitarme a la iglesia. ¿En qué cabeza cabe? Le digo, pues estás viendo las broncas que tengo y tú quieres que vaya a la iglesia. Dice, bueno, no puedo hacer más. Y recuerdo que se puso a orar por mí. Y cuando este hombre empezó a orar, también empezó a llorar. Y yo decía, bueno, pero él, ¿por qué llora? Si el de los problemas soy yo. Pero él lloraba compartiendo mi pena. Y logró hacerme que fuera a la iglesia. Y así fue que yo fui a la iglesia. Amén. ¿Pero cómo fue? Yo iba vestido con botas de avestruz, de cocodrilo, mezclilla, camisa de mezclilla. Cuando pasaba y iba en su sano juicio. Ah, no, fui borracho. Yo iba borracho ese día a la iglesia. Yeah. Gracias a mi pastor que no me corrió, que antes al contrario me apapachaba y me ayudó mucho mi pastor. Amén. Me ayudó mucho porque él lloraba y compartía conmigo los sufrimientos. Qué lástima, Qué que nos bonito. queda poco tiempo, ¿no? Amén. Entonces usted comenzó a leer la Biblia, comenzó a buscar al Señor. Vamos a tener que resumir esto, ¿no? Un poquito. Y ya a los 4 meses usted recibe una visita, o sea, una llamada desde California, ¿no? Sí. Y se le alegró el rostro al hermano. Sí, me habló mi esposa que fuera por ella, que ya Dios las había tocado también, porque pues yo me sometí a mucha oración, a ayunos, y Dios tocó a mi familia. Amén. Y fui por ellos. Amén. Amén. Gloria al Mi Señor. esposa regresó a la casa y hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén, amén. Una Y ahora el transformación. hermano se transformó, ahora ya no solo no es mafioso, sino que es pastor. Amén. 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 Gloria al Señor, gloria a Dios. Qué bonito el testimonio, ¿verdad que sí? Fuerte, y qué triste fuerte. que tengamos que terminar ya porque el tiempo casi se nos Sí, acabó, pero ¿no? estaría bonito, ¿verdad? Invitar a la hermana para que venga. Claro que sí, falta para la que- segunda parte, va a ser con la hermana. Sí, porque es algo muy interesante, ¿verdad? Donde ahí se ve, ¿verdad? En vivo y en directo el poder del Señor, ¿verdad? Claro, lo sí, que sí. puede el Señor hacer, lo que para uno, creo yo que para el hermano podía haber sido muy difícil, ¿verdad? El haber dicho, pues, ¿cómo voy a cambiar, ¿verdad? ¿Cómo voy a dejar el vicio? ¿Cómo voy a dejar de tomar? O la droga, o lo que sea, ¿verdad? Pero mira el Señor, la transformación tremenda, ¿verdad? Que hizo. Amén, amén. Qué lindo, qué lindo. ¿Dónde está su iglesia, pastor? Nuestra iglesia que nuestro Señor nos ha dado para pastorear y trabajar en su reino está en la 14.513 de la Sao Postoc. Okay. Aquí estamos muy cerquita, el 610, Fuqua, el 8, la Girian Claire, 521. Okay. Por ahí estamos ahora transformados por el poder del Evangelio de Jesús. Ya no tienen que tenerle miedo al hermano. Ya no, ya no. Ahora ya la no. única arma que tiene es la Biblia, dice el hermano. Sí. Si tienes alguna pregunta, hermano, algún comentario, llámanos, vas a ver los teléfonos en pantalla, o se están viendo, ¿verdad? Claro. O si necesitas oración igualmente, ¿verdad? Y si no Llámanos. tienes dónde congregarte y vives por el área del Jovi o Pasadena, llámanos también, ¿no? ¿Verdad? Por allá estamos Claro, también, ¿verdad? claro que Creo sí. que ya el tiempo se nos está cortando. No sé cuánto tiempo falta, ¿verdad? A veces teníamos aquí un papelito, ¿verdad?, que nos estaban diciendo ya, ¿verdad? Pero gracias, ¿verdad?, por haber estado con nosotros, por habernos permitido entrar a tu hogar, ¿verdad? Y aquí nos vemos la próxima, ¿verdad? Claro. Estamos, Todos acuérdate, los todos jueves, los jueves y los domingos a las 8. Y todos los domingos a las 8 Así. de la noche. Y el teléfono, ustedes saben, hermano, 832-439-5808. Y ¿verdad? recuerda que Jesús es Tu solución. tu solución. ¿no? Que Dios los bendiga. Dios les bendiga, hermano. Y hasta la próxima.
Familia TV presentó su programa Un Café con el Pastor Leiva. Gracias y que Dios le bendiga.